Buenos días otra vez. Déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 8 y vamos a seguir en nuestro estudio con versículos 26 y 27 de Romanos 8. Así dice la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Déjenme leerlo otra vez. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a orar. Oh Señor, aún ahorita pedimos por tu misericordia, necesitamos tu ayuda para entender y aplicar, obedecer tu palabra. Que tu Espíritu abra nuestros ojos y que también obre en nosotros para ayudarnos a interceder, orar como debemos. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, última vez en nuestro estudio de Romanos vimos que no debemos ser sorprendidos por nuestros propios sufrimientos en este mundo y ya habiendo predicado esto, ya estamos experimentando esto en esta semana. Estas cosas tienen que pasar, los inocentes van a sufrir, tantos como los demás, porque aún la creación en su integridad está sufriendo por causa del pecado. Y hasta Cristo viene y hace todas las cosas nuevas. Vivimos en un mundo caído, un mundo pecaminoso que trae sus batallas. Entonces, no debemos sorprendernos en nuestras batallas, pero debemos soportarlos con paciencia mientras esperamos nuevo cielo y nueva tierra. Debemos recordar que en capítulo 8 el apóstol está enfocando en la persona y en la obra del Espíritu Santo. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo nos ayuda en que nos capacita a guardar la ley de Dios y vivir de una manera que agrada a Dios. Estos versículos 2 a 8. En 9 a 13 nos dice que nos capacita a poner a muerte el pecado que mora en nosotros. Es decir, desvestirnos del hombre viejo. Versículos 14 a 17 da aseguranza a los creyentes que son adoptados por Dios y nos enseña a amar a Dios como nuestro Padre Celestial. Y luego en versículos 18 hasta 23, Él es el sello y el garantizador de nuestra herencia eterna. Ahora, el pasaje hoy día comienza en la misma manera. Entonces, ¿cómo nos ayuda a vivir como Dios quiere? ¿Cómo nos ayuda o nos asegura en nuestros corazones del amor del Padre? También nos ayuda en la oración y en toda nuestra debilidad. Como la creación gime, y nosotros también gemimos en nuestras tribulaciones, también Él gime dentro de nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad. Y en este pasaje corriente, especialmente nos enseña que Él nos ayuda en la oración, orar efectivamente. Y entonces el punto que espero que lleven de este hogar hoy día es que nuestras oraciones sí importan. Y Dios nos capacita a orar en una forma correcta y por eso las oraciones valen y son contestadas aun cuando nosotros no entendemos cómo Dios está contestándolas. Eso es lo que debemos recordar. Oración importa y por eso debemos orar con fidelidad y no desmayarnos,
aunque a veces no entendemos cómo Dios nos está contestando. Bueno, la primera cosa que nos dice aquí es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es algo importante. Dios dijo a Pablo, 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora nos dice que Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Para ponerlo en otra forma, Dios no tiene mucho uso para hombres fuertes. Cristo dijo que vino no a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y así que, en ese lugar, el Espíritu Santo ayuda a los débiles. Entonces, debemos vernos como débiles si esperamos la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros pensamos que somos fuertes, el Espíritu no nos ayuda, porque estamos confiando en nosotros mismos y no en Él. Pero hay que pensar, si pensamos que podemos ganar un argumento relacionado a la verdad espiritual, si pensamos que podemos ganar a alguien a Cristo, si pensamos que podemos enseñar a otros, si pensamos que podemos percibir o resistir a la tentación, cuando pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros mismos o por otras personas, pues cuando pensamos que sabemos, tenemos que depender de nuestros propios recursos. Y estos no son buenos. Pero cuando nos entendemos que somos débiles, no capaces, cuando entendemos que no tenemos la sabiduría y no tenemos el poder, es cuando dependemos en la ayuda de lo alto y es cuando recibimos ayuda divina. Entonces, debemos entender que somos débiles y buscar la ayuda del Señor. Estaba meditando, en mi opinión, a un hombre grande en la Biblia. Solamente uno, y es Jesucristo. Cada otra persona en la Biblia, los héroes de la fe que llamamos, tenían sus fracasos, sus pecados. Moisés, David, no importa quién. Abraham. Y la razón que estos son considerados grandes no es porque eran perfectos, sino que Dios hizo grandes cosas por medio de ellos, porque ellos confiaban en Dios y no en sí mismos. Y es igual con las figuras grandes de la historia de la iglesia. Admiro a Martín Lutero, Juan Calvin, Juan Wesley. Todos estos tenían sus pecados. Pero Dios los usó. Y en esto Dios manifiesta que el poder no es de los hombres, sino de Él. Y en el día del juicio, cuando se manifiesta todo, a mi parecer, esos no van a ser más grandes que otros hombres de los cuales nunca hemos oído ninguna palabra. No sabemos sus nombres o nada. Hay muchos otros que han servido a Dios, pero en oscuridad, sin que alguien escribió de sus vidas para que conozcamos lo que hicieron. Son como la viuda que echó su dinero en el tesoro del templo y Jesucristo dijo, ella dio más que todos los ricos. Entonces, no debemos desmayarnos
No debemos pensar que no estamos haciendo por el Señor porque no hacemos nada heroico. No debemos pensar que nuestras oraciones no importan porque no vemos cómo Dios está contestándonos. Dios tiene sus maneras. Y lo importante es que obedecemos a Dios y seguimos el camino que Él nos ha dado y no pensar glorificarnos en nosotros mismos, pero en nuestra debilidad confiarnos en Él y depender en Él, dirigirnos y guiarnos, y así encontramos su ayuda. Ahora, en este pasaje, yo creo que cuando dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, yo creo que debemos entender toda la debilidad. Pero el enfoque especialmente dice, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Esa es una declaración muy clara. Nosotros no sabemos cómo orar o qué pedir cuando oramos. Es duro a veces entender eso. Yo sé precisamente lo que necesito. Yo necesito ahorita que mi espada deje de molestarme. Yo sé que ahorita lo que necesito es más dinero en el banco, eso es. Pagar mis deudas. Dios sabe. Ahora, pero muchas veces no sabemos. En algunas cosas sí sabemos que debemos pedir. Por ejemplo, si Dios nos manda a hacer algo, es cierto que debemos debemos orar para fuerzas a hacer eso. Cualquier cosa que la Escritura dice que debemos hacer, debemos orar por eso. Debemos orar por poder conquistar el pecado que mora en nosotros. Debemos orar por poder para ser testigos a Dios en el mundo, cosas así. Y hay cosas que nunca debemos orar. Si algo es pecado, no debemos orar por eso. No debemos pedir por venganza o la capacidad de pecar en alguna situación o violar cualquier mando de la Escritura. Entonces hay cosas que siempre sabemos que son lícitas pedir y hay cosas que siempre sabemos no son lícitas pedir. Pero en muchas ocasiones, la bondad de Dios no es obvio y no sabemos qué pedir. Y, por ejemplo, cuando alguien está muy enfermo, debemos orar que el Señor lo sane para seguir viviendo con debilidades y dolores y problemas, o debemos orar que el Señor los lleve a Él. No sabemos. El Señor sabe. Pablo pasó por eso. Dijo a los filipenses, yo creo, si es mejor que me quedo o que me voy, yo deseo irme, pero quizás es mejor que me quedo para seguir animando a ustedes. En efectivo, esto es lo que dijo. Entonces, a veces no sabemos qué pedir. O a veces, lo que nosotros deseamos es en conflicto con lo que Dios quiere. Pablo oraba también que el Señor quite la espina de sus espadas. Y el Señor dijo que no. Hay muchas veces. Yo oro por mi país todo el tiempo. ¿Pero qué es mejor por mi país? ¿Quién sabe? El Señor solamente. Yo no. Entonces, por eso, necesitamos pedir la ayuda del Señor. Y este pasaje nos anima porque nos dice que el Espíritu sí nos ayuda y intercede como nosotros no sabemos. Y cuando dice intercede por nosotros con gemidos indecibles, pues esto
Espíritu Santo, pero también nuestra, en que a veces no sabemos qué orar y nomás, oh Señor, tengo tanto dolor, quiero que me alivies. Puede ser dolor espiritual o emocional o lo que sea, físico. Pero el Señor oye, porque el Espíritu está intercediendo por nosotros. Entonces, en cada batalla, y hay que recordar que el apóstol está hablando de nosotros, nuestros sufrimientos en este mundo. En cada batalla, Dios está con nosotros. Tenemos un intercesor en el cielo, Jesucristo, que está a la derecha del Padre, orando por nosotros y defendiéndonos. Pero también tenemos intercesor dentro de nosotros, quien es el Espíritu de Dios. Y Él nos ayuda en orar y llevar nuestras cargas al Padre Celestial. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Leí que esta palabra ayudar, que traducimos ayudar, se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Y la idea de la palabra es que hay vamos a decir, un tronco demasiado pesado para una persona. Entonces yo levanto un lado, el Espíritu Santo levanta al otro. Y el otro pasaje donde se usa la palabra es cuando María y Marta estaban dando cena a Jesucristo. Y María estaba muy molestada porque estaba haciendo tanto trabajo y su hermano no la ayudaba y dijo al Señor, no te preocupes que mi hermana no me ayuda. Y se ve que entonces la idea de la palabra es que el Espíritu Santo no hace por nosotros lo que nosotros queremos, pero nos ayuda en cargar el peso. No va a hacer el trabajo en lugar de nosotros, pero es ahí para ayudarnos, para santificar nuestras oraciones, para dirigirlas como deben ser dirigidas. Si nosotros levantamos, el Espíritu nos ayuda. Pero si no oramos, no debemos esperar la ayuda del Espíritu Santo en eso. Entonces, el Espíritu nos ayuda en la debilidad. Y debemos entender que si Él nos ayuda, esas oraciones van a ser contestadas. Primero, porque es Dios el Espíritu que está intercediendo por nosotros. Segundo, porque, como dice en el versículo 27, intercede conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, tenemos lo que hemos pedido. El Espíritu Santo en todo nos ayuda a orar por ayudarnos, orar conforme a la voluntad del Señor. Y a veces nuestras oraciones no son perfectamente correctos, pero Dios todavía está contestándoles. Un ejemplo famoso de la historia de la iglesia, la mamá de Agustín. Fue una señora piadosa y ella vio en su hijo, cuando estaba joven, no seguía al Señor, seguía todo el vicio y ella oraba y oraba y oraba por él. Y no se entregó al Señor. Y él decidía ir a Roma. Ella oraba que no iría porque pensaba en Roma hay más vicio y su vida va a ser peor y peor. Pero él fue a Roma y ahí en Roma es donde oyó la palabra de Dios y su corazón fue cambiado por el Señor. El Señor escuchaba las oraciones de la mamá, pero los contestó de una forma diferente de lo que ella esperaba.
Otra ocasión que he leído que me impresionó es, hace como 100 años, poco más, cuando un cristiano estaba en su cama de muerte, iba a punto de morir, fue muy común que los que estaban con él buscaban un testimonio de que estaba confiando en Dios. Ellos deseaban que el cristiano muriera en paz para manifestar su fe así. Entonces un hombre anciano que tenía 2 hijos incrédulos oraba que podía morir bien para ser testimonio a sus hijos. Y él, en su leche de muerte, no tenía ninguna paz, fue angustiado y gemido, muy molestado, hasta que por fin falleció. Luego tenían el entierro, y él murió sin ver sus hijos convertidos. Pero en el fúnebre, un hijo dijo al otro: ¿sabe qué? Si nuestro papá tenía tan gran fe y fue tan duro para él morir, ¿qué va a hacer con nosotros? Y fue por su sufrimiento que los dos se entregaron al Señor. Entonces, nosotros queremos decir a Dios: eso es como debes resolver el problema. Pero muchas veces Dios tiene otra manera y mejor manera que nosotros podemos imaginar. Debemos llevar nuestros problemas a Él y ponerlas en sus manos y confiar que Él va a resolverlos. Él sabe mejor que nosotros lo que quiere y lo que es mejor por nosotros, por otros. Nosotros no. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Esto nos recuerda que el Señor sabe lo que está dentro del corazón. Si estamos nomás repitiendo palabras, Él sabe. Pero al otro lado, si estamos pesados, estamos gimiendo y no sabemos cuáles palabras usar, Él sabe lo que estamos sintiendo. Y Él expresa, el Espíritu expresa al Padre, entonces estamos orando con eficacia. Porque el Señor sabe cuando tenemos la mente del Espíritu y estamos pidiendo conforme a su voluntad. Yo recuerdo ir a un fúnebre, fue una hermana piadosa que falleció y abracé a su esposo, pero no dije nada porque no sabía qué decirlo. Y él me dijo: tú no sabes decir, yo sé. Y así que el Espíritu nos ayuda expresando lo que nosotros no sabemos decir. Y dice, también hay que fijar, el Espíritu intercede por los santos. Estaba pensando, hay algunos que piensan que los santos son hombres muy santos que han morido y están en el cielo. Pero cuando la palabra de Dios usa santos, siempre está hablando de hombres vivos. Y nos dice aquí que el Espíritu Santo intercede por los santos, o sea, por nosotros. Ahora, mi pregunta es, si tenemos la ayuda del Espíritu Santo intercediendo por nosotros, ¿por qué buscamos más abajo a hombres ayudarnos? El que es Dios, el Espíritu, puede presentar nuestras peticiones a Dios mucho mejor que cualquier hombre vivo o muerto. Y la Escritura no dice que los santos interceden por nosotros, sino que el Espíritu Santo. Por eso, no debemos pedir a los muertos orar por nosotros.
pero debemos pedir al que vive que nos ayude en la oración. Y también, como la Escritura dice, debemos pedir a los hermanos en Cristo orar por nosotros. Pero hay que entender, como tenemos ayuda divina en la oración, nuestras oraciones no son vanas. Bueno, un hermano escribió, la oración debe ser de gran importancia si es Dios el Espíritu mismo quien nos ayuda a orar. La Biblia no nos dice que vamos a recobrar de cada enfermedad, no nos dice que vamos a ser ricos, no nos dice que vamos a ser miembros o tales cosas. No son promesas en la Biblia que el Espíritu nos va a ayudar en cualquiera de estas cosas, pero hay una promesa en que nos va a ayudar, y esto es en la oración. La oración es importante. Necesitamos orar y que Dios nos ayude a todos nosotros a orar más y en depender más del Espíritu Santo para dirigirnos y ayudarnos cuando estamos orando. Muchos de nosotros desmayamos y no oramos porque no vemos a Dios contestando a las oraciones como pensamos que debe o tan pronto como pensamos cosas así. Bueno, Santiago nos dice que no debemos esperar que Dios va a contestarnos si no oramos o si oramos para nosotros mismos solamente. Pero Pablo nos dice aquí que si oramos en fe, Dios nos está contestando, aun cuando no vemos las respuestas que buscamos. La oración no es vano, aun cuando pedimos malo, porque el Espíritu Santo intercede dentro de nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay que orar. La oración, como todo en la vida cristiana, es algo que hacemos por fe. Dios nos ha invitado tantas veces a orar, nos ha prometido tantas veces que escuche a nuestras oraciones, entonces no debemos desmayar, no debemos dejar de orar, pero debemos seguir orando aun cuando no vemos las respuestas que estamos buscando. Porque Dios está obrando. Y yo estaba pensando, a la verdad, si yo pude pedir cualquier cosa de Dios inmediatamente, recibir lo que pedía, yo pensaría, yo soy un hombre muy santo, porque Dios me escucha y el orgullo sería mi caída. No a nosotros, sino a Dios sea la gloria. Dios quiere que oramos. Dios escuche a nuestras oraciones. El Espíritu Santo nos ayuda y hace que nuestras oraciones sean eficaces. Si no vemos Dios haciendo lo que nosotros deseamos, pues es que está haciendo algo mejor en algún tiempo vamos a ver. Que sea hecha su voluntad, no la mía. Vamos a ver. Señor, enséñanos a orar. Que tu Espíritu nos ayude a pedirle las cosas que debemos pedir para que seamos más fuertes, más fieles, más obedientes a Cristo y para que tu palabra corra en este mundo. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. No sabemos, en verdad, tantas cosas. Pero sabemos que tú eres benigno y que tú escuchas la oración. Nos damos fuerzas para que no desmayemos, pero que sigamos trayendo nuestras cargas a ti, para que confiamos en ti a contestarlas
conforme a tu sabiduría y tu amor, tu benignidad. Padre, queremos pedir por los perdidos que andan en tinieblas, que envíes tu palabra que penetra sus corazones. Si alguien escuchando esto da cuenta que no ora, que odia, abre su corazón para arrepentirse y entregarse a Cristo y comenzar una vida de oración. Y todos nosotros seamos más fieles en orar para que podamos verte obrando en nuestro mundo.